Apertura o el colapso del ruido. El dia que el ruido murió. Siempre estaba hablando. Explicando. Defendiendos. Hasta que un dia, se detuvo. No porc perdira la voz. Sino porc perdió el gusto por las palabras. Vio que la mayor parte de lo que decía no cambiaba nada. Vio que su hablar era solo un hábito, no una herramienta. Así que cerró la boca. Y ese día, algo dentro de él despertó. Cuando fut la última vez que el giste el silencio? Cuando fut la última vez que no digiste nada, no porc no tuviera nada que decir, sino porc el giste? Piensa en eso. No un silencio por debilidad. No un silencio por miedo. Silencio por fortaleza. Eso en el que siente las palabras subir por tu garganta y las rechaza. Las deja morir. Y en esa muerte, algo más nas. Alguna VHS hecho eso. O habla solo para lenar el hervacio? El silencio no evacio. Epode. La mayoría piensa que el silencio está vacío. Creen que si nadie habla, no pasa nada. Están equivocado. El silencio est la fraga donde se forja el autocontrol. En el silencio, escucha tu propia mente. En el silencio, ves tu propio miedo. En el silencio, decide quién sera. El ruido est la droga de los débil. El silencio est la medicina de los fuert. Las palabras ganan batalla. El silencio gana guerra. Te han enseñado que las palabras ganan batalla. Dielo correcto. Argumenta mejor. Demuestra tu pinto. El estoicismo dice lo contrario. El silencio gana guerra. Porque las guerras no se ganan en una sola batalla. Se ganan mediante la resistencia, la paciencia y el dominio de uno mismo. Las palabras pueden ganar un argumento. El silencio puede ganar una vida. Deja mostrarte lo que sucede cuando un hombre deja de hablar. El costo de hablar constantemente. Cada palabra innecesaria filtra tu fuerza. Imagina tu energía como agua en un balde. Cada palabra innecesaria hace un pequeño agujero en ese balde. No siente la fuga al principio. Pero con el tiempo, el agua se drena. Te siente cansado. Te siente débil. Te pregunta por qué. E porque has estado hablando cuando debería haber estado quieto. Cada defensa de tu ego, cada explicación de tu elección, cada discussion que no necesitaba tener, cada una te quita un pedazo. Las palabras son flecha. Gástalas sabiamente. Un buen arquero no dispara flecha al viento solo para huir el zumbido de la cuerda. Espera. Apunta. Dispara solo cuando el objetivo está claro y el momento es el adecuado. Las palabras son flecha. Si dispara demasiada, no te queda nada para la verdadera batalla. Y peor aún, muestra a tu enemigo donde está. El sabio habla menos porque cada palabra cuesta algo. El necio habla porque se siente bien. Cuanta discusión has ganado pero has perdido tu paz? Aquí es una pregunta difícil. Cuanta discusión has ganado pero has perdido tu paz? Demostraste que tenía razón. Le mostraste los hechos. Te fuiste sintiendo agudo e inteligente. Pero dos horas después, tu estómago estaba tenso. Tu mente aceleraba. No eras libre. Solo eras victorioso dentro de una jola. Ganar una discusión no es lo mismo que mantener tu paz. Y la paz vale más que tener la razón. Do a do, una boca. Escucha el doble. El antiguo maestro estuaco Epicteto dijo que tenemos dos o do y una boca por una razón. Para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Eso no es un dicho bonito. Et una regla para vivir. Cuando escucha, aprende. Cuando habla, solo repite lo que ya sabe. La mayoría habla para demostrar que existe. El sabio escucha para entender lo que es real. Prueba esto manana. Escucha el doble de tiempo de lo que habla. Verá cosa que has estado perdiendo durante años. Lo que cambió cuando dejó de hablar. El silencio es un espejo. En el ruido, ves a otro. En el silencio, te ves a ti mismo. Esto es lo que hace el silencio.
Convierte el mundo que te rodea en un espejo. Cuando estás siempre hablando, mira hacia afuera. Ves a otra persona. Su reacción. Sus opinión. Su cara. Pero cuando finalmente te detiene, el espejo gira. Y te ves a ti mismo. Tu miedo. Tu mentiras. Tu pequeño. Y también tu fortaleza. La mayoría nunca mira en ese espejo porque es lo que verán. Pero la persona que deja de hablar es lo suficientemente valiente para mirar. Dejo de buscar aprobación. Lo primero que cambió fue esto. Dejo de buscar aprobación. Ant, cada palabra era una pregunta. ¿Te gustó? ¿Está de acuerdo? ¿Estás a salvo? Hablaba para obtener una reacción. Cuando se detuvo, la necesidad de aprobación murió de hambre. Se dio cuenta de que no necesitaba que nadie sentira con la cabeza. Necesitaba a sentir para sí mismo. Dejó de temer al juicio. El segundo cambio fue el miedo. Dejó de temer al juicio. Cuando no habla, la gente no puede juzgar tu palabra. Y después de un tiempo, deja de preocuparte si juzgan tu silencio. Apprendre que el juicio es solo ruido. Y es dejado de escuchar el ruido. Dejó de explicar su valía. El tercer cambio fue el más grande. Dejó de explicar su valía. Ant, usaba palabra para demostrar que importaba. Mira lo que hice. Mira lo que sé. Mira quién soy. Cuando dejó de hablar, dejó que su acción hiciera la demostración. Y esta es la verdad. Las acciones son más fuertes que cualquier palabra pronunciada. Su valía se hizo visible, no audible. Su palabra se volvieron rara. Y cuando le gaban, la gente escuchaba. Esto es lo que sucedió en el mundo real. Su palabra se volvieron rara. Y cuando le gaban, la gente escuchaba. Ant, era solo otra voz en el ruido. Después, cada frase tenía peso. Porque la gente sabía que no desperdiciaba palabra. No hablaba para ser escuchado. Hablaba porque tenía algo digno de ser escuchado. Ese es el poder del silencio. Haz que tu voz vuelva a importar. La disciplina del silencio es una práctica estoica. El silencio no es debilidad. Es el autocontrol definitivo. Déjame ser claro. El silencio no es debilidad. Es lo más difícil que hará jamais. Cualquiera puede abrir la boca. Cualquiera puede reaccionar. Cualquiera puede defenderse. Eso no requiere fuerza. Pero sentir la ira subir por tu pecho y no decir nada? Sentir el insulto llegar a tu piel y dejarlo pasar? Esa es la fuerza. Eso es el autocontrol en su nivel más alto. El silencio no es huir. El silencio es permanecer quieto mientras la tormenta intenta moverte. La mente es una fortaleza. Protéger su puerta. Marco Aurelio dijo que la mente es una fortaleza. Nadie puede entrar a menos que tu lo permita. Tu boca es la puerta de esa fortaleza. Cada vez que habla, abre la puerta. A veces eso es bueno. Pero la mayoría de las veces, deja entrar ladrón. Las palabras enojadas se convierten en pensamiento enojado. Las palabras defensivas se convierten en pensamiento temeroso. Las quejas se convierten en una mente débil. Protéger tu puerta. Manténla cerrada a menos que haya una razón real para abrirla. El silencio desarma la ira. Expone las mentiras. Revela el control. Recuerda esto. El silencio desarma la ira. Cuando alguien te grita y tu no dices nada, tu ira no tiene a dónde ir. Se consume sola. El silencio expone las mentiras. Cuando alguien miente sobre ti y tu permaneces calado, la mentira se queda sola. Se pudra la luz. El silencio revela el control. La persona que puede permanecer en silencio en el caos es a la que todo miran cuando el caos termina. Tres cosas que hace el silencio. Aprendla. ¿Qué pasaría si dejara de defenderte por una semana? Prueba este experimento. Durant una semana, deja de defenderte. Cuando alguien te culpe de algo que no hiciste, no diga nada. Cuando alguien te malinterprete, no diga nada.
Quando alguien attaque tu caractère, no diga nada. Que pasaria? Descubriria quien son tu verdadero amigo. Veria cuanta de tu energia se va en luchar contra fantasma. Y apprenderia que la mayoría de los attaque de sa part sans quando déjà de alimentarlo con tu palabra. No necesita ser ruidoso para ser fuerte. Aquí está la verdad que viniste a escuchar. No necesita ser ruidoso para ser fuerte. La persona más ruidosa en la sala suele ser la que más miedo tiene. La fuerza real permanece quieta. La fuerza real observa. La fuerza real espera. La fuerza real habla solo cuando hablar cambia algo. Te han dicho toda tu vida que necesita alzar la voz para ser fuerte. Esa y una mentira. Necesita dominar a ti mismo. Y el dominio comienza en el silencio. Las consecuencias de rechazar el silencio. Si no domina el silencio, el ruido te dominará a ti. Esto no es una amenaza. Es un hecho. Si no domina el silencio, el ruido te dominará a ti. El ruido de tu propio pensamiento. El ruido de las opinión de los demás. El ruido de las discusión de las que debería haber alejado. Cada día, el mundo intenta arrastrarte a su ruido. Si no aprende a estar en silencio, sera arrastrado como una olla en el viento. El silencio es el ancla. Sin él, a la deriva. Reacciona y te arrepiente. Revela tu miedo. Pierde el respeto. Aquí están los tres costos de hablar constantemente. Primero, reacciona y te arrepiente. Dis algo en el calor del momento, y luego pasa dia deseando poder retractarte. Segundo, revela tu miedo. Cada palabra defensiva es una ventana a elo que te asusta. Habla demasiado, y todos sabrán dónde lastimarte. Tercero, pierde el respeto. La gente deja de escuchar. Deja de confiar. Deja de importarle. Très costaud. Pagalo ahora, o pagalo después. Alguna VHS hablado demasiado y te has sentido más pequeño? Piensa hacia atrás. Alguna VHS hablado demasiado y te has sentido más pequeño después? Saliste de una conversación sintiendo expuesto. Sintiendo tonto. Sintiendo que diste algo que no puede recuperar. Esa es la sensación de la fuerza filtrando de ti. Esa es la sensación del ruido ganando. No tiene que sentir así otra vez. Pero tiene que cambiar. Tiene que aprender cuando cerrar la boca. Los barril vacío hacen más ruido. Los le no permanecen quieto. HS escuchado estoante. Los barril vacío hacen más ruido. Un barril sin nada dentro golpea y retumba al más mínimo contacto. Un barril le no permanece quieto. No has ruido. Las personas son igual. La persona que no tiene nada dentro habla más. La persona con verdadera profundidad no necesita demostrarlo. ¿Cuál eres tu? La respuesta está en cuanto habla. El silencio es una habilidad. Puede comenzar ahora. Aquí está la buena noticia. El silencio es una habilidad. No nas sabiendo cómo hacerlo. Lo aprende. Y puede comenzar ahora mismo. No mañana. No la próxima semana. Ahora. La próxima vez que sienta la urgencia de hablar, detente. Cuenta hasta 5. Observa si las palabras todavía necesitan salir. La mayoría de las veces, no es así. Así es como comienza. Una pequeña pausa. Un momento de silencio. Una elección de estar quieto. Como comenzar tu práctica del silencio hoy. Manana por la manana, habla un 30% menos. Esta es tu primera orden. Manana por la manana, habla un 30% menos de elo que suele hablar. Eso es todo. No elo anuncie. No elo explique. Solo hazlo. Cuando alguien te haga una pregunta, da una respuesta más corta. Cuando quiera agregar algo a una conversación, retens-lo. Observa cómo te sientes. Observa cuánto de elo que dis no es necesario. Un día. 30% menos. Así es como empieza. Cuando quiera explicar, détente. Déjà que tu action hablé.
Sentira la necesidad de explicar. Surgira como un reflejo. Alguien te malinterpretara. Alguien te accusara. Alguien cuestionara tu élection. Y tu boca se abrira para explicar. Détente. Déjà que tu action hablé en su lugar. Hazlo correcto. C'est la persona correcta. Y déjà que tu vidas si la explicación. Las palabra explicant. Las acción de muestran. C'est una persona de hecho, no de explicación. Sientat solo durant 10 minutos. Sin telefono. Sin voz. Aquí es una práctica simple. Sientat solo durant 10 minutos cada día. Sin telefono. Sin voz. Sin musica. Sin distracción. Solo tu pensamiento. Al principio, sera difficile. Tu monde gritar pidiendo ruido. Déjà la gritar. No ceda. Después de un dia, los gritos se calmarán. Después de una semana, empezará a escuchar cosa que nunca había escuchado antes. Tu propia verdad. Tu propia fuerza. Tu propio silencio. Un dia de silencio. Luego otro. Luego otro. No intent estar en silencio para siempre. Eso es imposible. Solo intenta un dia. Levantat y décide que hoy hablará menos. Luego hazlo de nuevo manana. Luego de nuevo al día siguiente. Un dia de silencio. Luego otro. Luego otro. Así es como se construyen los hábitos. No en paso gigante. En pequeña elección diaria. Cada manana, elige el silencio. Cada noche, siente la fuerza que te dio. Como un musculo, el silencio se fortalece con el uso. Seneca dijo que el silencio se fortalece con el uso, como un musculo. La primera vez que intenta levantar algo pesado, es difícil. La décima vez, es más fácil. La centésima vez, es natural. El silencio es el mismo. La primera vez que te muerde la langue, hard. La décima vez, se siente bien. La centésima vez, ni siquiera piensa en elo. Solo está en silencio. Y en es silencio, air libre. Cierre todo cambio. Tu también puedes. Dejo de hablar, y todo cambio. No porque el mundo se volviera más silencioso. Porque él se volvió más fuerte. Dejo de hablar, y todo cambio. No porque el mundo se volviera más silencioso. El mundo siempre ruidoso. No cambió. El cambió. Se volvió más fuerte. Se volvió más quieto. Se volvió libre. Y cuando abrió la boca otra vez, su palabra tenía peso. Porque venant de un lugar de silencio. Venant de un lugar de verdad. Venant de un hombre que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. No te deben una vida fácil, solo la oportunidad de dominarte a ti mismo. Aquí está la dura verdad. No te deben una vida fácil. Nadie te prometió paz. Nadie te prometió respeto. Nadie te prometió que tu palabra importa rien. Solo te deben una cosa. La oportunidad de dominarte a ti mismo. Eso es todo. Y esa oportunidad está aquí ahora. En este momento. En esta elección. ¿La tomará? ¿O seguirá hablando y seguirá igual? Déjà de hablar. Empieza a observar. Déjà de defenderte. Empieza a hacer. Déjà de explicar. Empieza a vivir. Déjà de hablar. Empieza a observar. El mundo te lo muestra todo si déjà de intentar cambiarlo con tu palabra. Déjà de defenderte. Empieza a hacer. No necesita explicar quién es. Solo sélo. Déjà de explicar. Empieza a vivir. Tu vida no es un débat. No es una sala de tribunal. No necesita presentar tu caso. Solo necesita vivir bien. Y vivir bien occure en silencio, no en discurso. Seguirá añadiendo ruido, o finalmente escuchará? Aquí está la última pregunta. Seguirá añadiendo ruido a un mundo que ya es demasiado ruidoso. O finalmente escuchará? No ami.
A ti mismo. A la voz que ha estado enterrada bajo ano de tu propia palabra. Esa voz sabe la verdad. Esa voz sabe lo que necesita hacer. Pero no puede escucharla en el ruido. Solo puede escucharla en el silencio. Entonces, ¿qué sera? Más ruido? O finalement, silencio? Elige.